Hermanos y hermanas, feliz día domingo de Ramos. Les habla su hermano Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Hoy día, mis hermanos, voy a leer las 3 lecturas juntas, ¿verdad? Porque pues el Santo Evangelio es muy importante que hablemos de él, que hablemos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de todo su sufrimiento, de todo lo que él hizo por cada uno de nosotros. Que en realidad, mis hermanos, muchos de nosotros tomamos estas cosas como si nada hubiera sucedido, como si nada nos importara a nosotros. Yo escucho, ¿verdad?, de mucha gente que para esos días, para los días festivos, hacen fiestas, van a los bailes, van a los bares, que porque ya pues todo terminó, ¿verdad? Pero la realidad, mis hermanos, es un recordatorio para cada uno de nosotros y tomarlo mucho en cuenta, porque si el Señor hizo tanto por cada uno de nosotros aquí en la tierra, ¿por qué nosotros no vamos a hacer algo, verdad, que nos duela un poco por lo que el Señor se entregó por cada uno de los que están escuchando en este momento? En realidad, a veces se nos hace tan difícil, ¿verdad? Especialmente la gente mundana, la gente que no conoce nada de Dios, sino que escucha, ¿verdad?, por ahí con otras personas, de que nos encontramos en Semana Santa, de que nos encontramos en la semana más grande, que hay que hacer ayuno, que hay que hacer oración, que hay que hacer penitencia y todo esto que le agrada al Señor para que nuestros pecados no vengan tanto a nuestra mente, ¿verdad? Porque la realidad, cometemos pecados día tras día y pues el Señor nos perdona, pero sabemos bien que tenemos que dejarlos a un lado, no seguir cometiéndolos a cada que se nos pegue en gana. Pedir la fuerza de Dios, por eso es importante la oración, el ayuno y todo esto que le agrada al Señor. Entonces, vamos en este momento, hermanos, yo les invito a que pongamos mucha atención, a que abramos el corazón y a que la palabra de Dios introduzca a lo más profundo de nuestro ser. Voy a comenzar con la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de San Mateo. Es la introducción del Santo Evangelio de hoy día, que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo.
el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo responsorial lo leemos y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por donde quiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícanlo. Linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda lectura la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y el Santo Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 27, y luego vamos a leer el 66. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la semana de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de un fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle, uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor?
Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de sus pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo en disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó.
Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Depusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú
que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a su caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, hermanos y hermanas, estas bellas lecturas y este bello evangelio que en realidad nos recuerda todos los sucesos, ¿verdad? Primeramente, vemos cómo Jesús entra triunfante en Jerusalén. Cuando leemos su entrada, cuando vamos a la Santa Misa, esto es lo que primeramente el sacerdote proclama: el Santo Evangelio primero y luego después las lecturas. Y vemos cómo Dios, mis hermanos, es tan bueno y misericordioso con todos sus hijos. Si no haya sido porque Dios
se propuso, ¿verdad?, darnos la salvación, darnos la liberación. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo nos encontraríamos en realidad si Jesús no hubiera hecho lo que hizo por cada uno? ¿Qué hubiera sido de cada uno de nosotros? Nosotros, la mayoría de veces, nunca nos ponemos a reflexionar sobre todo este suceso de nuestro Señor Jesús. Cómo Él fue apresado, primeramente, ¿verdad? Cómo fue entregado por su discípulo, uno de sus discípulos, apóstol, de los que anduvieron con Jesús todo el tiempo y que vio todo lo que Jesús realizaba en la vida, en las personas, en la gente que lo amaba, en la gente que buscaba de su sanación. Siempre iban a buscar a Jesús, pero esta vez Jesús iba a ser buscado para ser entregado. Y como éste les había dicho, aquel a quien yo dé el beso, ese es, aprécenlo. Fíjense bien, muchas veces, mis hermanos, no medimos las consecuencias. Este Judas, ¿verdad?, por ambición, porque hay gente ambiciosa en este mundo que por dinero entrega cualquier cosa. Y vemos aquí cómo Judas entrega a Jesús. Se le hace fácil, pero después siente un gran dolor y una gran agonía por Jesús, por todo lo que pues él había cometido, porque en realidad él lo hizo, él lo entrega. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo así? En realidad yo no sería capaz de entregar a alguien de esa manera, pero a veces decimos esas palabras en nuestra mente, y si nos ponemos a pensar y a reflexionar con nuestros actos, con todo lo que hacemos aquí en la tierra, ¿verdad?, cosas que no son agradables ante Dios, las cometemos a cada instante. Y cada cosa que nosotros hacemos, hagan de cuenta que estamos bofeteando a Jesús, le estamos tirando salivazos y le estamos hasta golpeando con nuestros pecados, con lo que cometemos que nada le agrada a Dios. Eso es lo que le hacemos a Jesús. Y a veces decimos que no lo entregamos. En nuestra mente decimos, no soy capaz yo de hacer tal cosa ante una persona. Pero la realidad, diariamente, mis hermanos, lo hacemos. Por eso es importante, y siempre les digo, la oración, el ayuno, y ponernos a reflexionar sobre todas estas cosas. Porque si nosotros no reflexionamos sobre qué realmente Jesús hizo por cada uno, pues estamos bien perdidos, hermanos. Todas las veces, durante el tiempo normal, nosotros andamos en la vida haciendo cosas sin siquiera imaginarnos que hay un Dios viéndonos, sin siquiera imaginarnos que Él escucha todo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Verdad? Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo moriré contigo. Yo no sería capaz de entregarte. Yo no sería capaz de hacer esto, no sería capaz de hacer el otro. Pero al último, cuando vio todo lo que le iban a hacer a Jesús, cuando vio los salivazos, los golpes y todo lo que le hicieron, él comenzó a negarlo. Cuando le preguntaban las personas, ¿tú andabas con ese Galileo? Él decía, no, yo te juro que no lo conozco. Con juramento. Por eso les digo, hermanos, que el miedo a veces nos aterroriza. Y cuando sentimos miedo somos capaces de hacer cualquier cosa. Ojalá, ¿verdad?, nunca nos vaya a pasar algo así, que vayamos nosotros a entregar a alguien por solamente salvarnos nosotros, porque esto es lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Él ya le había advertido a Pedro, él ya le había dicho que él lo negaría 3 veces antes de que el gallo cante, y cuando el gallo canta, se acuerda Pedro de que Jesús le había dicho que él lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. O sea, antes del amanecer. Porque sabemos bien que los gallos comienzan a cantar cuando va a amanecer. Y aquí vemos a Pedro triste porque había negado a su maestro. Y aquel otro, Judas, se ahorcó cuando se dio cuenta de todo lo que le habían hecho a Jesús, que lo había entregado a la muerte, ¿verdad? Él no aguantó, no resistió
aquello que había hecho por su maestro. Y eso mismo, mis hermanos, trae consecuencias. Por eso él no se sentía tranquilo en ninguna parte. Ya no estaba feliz en ningún lugar por lo que había hecho. Y fue mejor a colgarse. Entonces, esto es lo que sucede, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo indebido, algo que no es agradable ante Dios, y que nosotros mismos lo sentimos, que acabamos de cometer algo que no es nada agradable ante Dios. Todo esto sucedió, mis hermanos, para que nos demos cuenta que Jesús lo hizo todo por nosotros. La siguiente semana, ¿verdad? Todo este tiempo que se aproxima es muy grande, ojalá y lo tomemos muy en cuenta. Que hagamos ayuno, oración y pidamos a Dios para que nos dé las fuerzas, resistir a todo aquello del demonio, ¿verdad? Que muchas veces nos mete trabas para que nosotros caigamos en el pecado. Este tiempo es de reflexión, este tiempo es para ir caminando con Jesús en este trayecto que Él tuvo que pasar, que nosotros también, mis hermanos, pasemos algo de sufrimiento, ¿verdad? Que lo que más nos gusta comer, con lo que más nos gusta deleitarnos, dejarlo a un lado, por Jesús, porque Él se agrada también, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo en su nombre y ve que nosotros en realidad lo vamos siguiendo con amor y no solamente porque a alguien se le ocurrió y nos dijo. No, este tiempo nos recuerda la muerte de Jesús, nos recuerda que Él sufrió por ti y sufrió por mí. Así es que, hermanos y hermanas, todo esto es como para que nosotros vayamos acercándonos más al Señor, especialmente aquellas personas que andan alejadas de Él. Esta semana, todos los que somos católicos, todos los que realmente nos creemos católicos, tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica el Tríodo Pascual. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han escuchado de esta misa, que comienza el día jueves y termina hasta el día sábado. Y entonces, todos aquellos que realmente aman a Jesús deben de asistir a esa misa. Si ustedes realmente creen y aman a Jesús. Porque hay mucha gente que dice, yo por Jesús lo hago todo. Como Pedro, ¿verdad? Somos unos Pedros. Pero en los momentos en que se nos pide algo, un favor, en la iglesia, nos negamos. Nos negamos totalmente. Se nos pide que leamos una lectura, que seamos ministros de Eucaristía, o cualquier otra cosa que se nos pide y nos negamos. Ahí estamos negando a Jesús. En realidad, mis hermanos, no es la gente, no es nadie más que Jesús que te está pidiendo que lo hagas, a través del hermano o la hermana que te está pidiendo el favor. Todo esto, hermanos, es servicio para Dios. Y si Él sirvió, si Él vino a servirnos, ¿por qué nosotros no vamos a servirle? Es algo que en realidad, mis hermanos, ojalá estemos escuchando con mucha atención en estos momentos, que muchos de ustedes vayan a la Santa Misa y también, si pueden, ir a este Tríodo Pascual hermoso. Es una hermosa misa que, como les digo, comienza el jueves y termina el sábado en la noche. Ojalá y que cada uno de ustedes haga algo por Jesús nuestro Señor, que entreguemos algo de nuestra vida, no solamente decirlo, sino hacerlo. Y Dios, que nos ama tanto, mis hermanos, Él siempre va a estar a la par, ayudándonos, guiándonos por el caminar que nos lleva hacia Él. Ojalá y que todos los pecados que hemos llegado a cometer en esta vida, Dios nuestro Señor y Jesús nos ayuden, nos liberen de todo ello, y podamos así entrar un día junto a Él, que así como Él nos dijo cuando estando en tierra, dijo que Él se iba al Padre, pero nos iba a preparar un lugar, nos iba a preparar una mansión, un lugar donde nosotros vamos a ir a descansar para siempre. Entonces, cada uno de nosotros debemos de pensar
en lo que vamos a recibir allá en el cielo. Ojalá y sea allá en el cielo, y pongamos en nuestra mente realmente qué hemos hecho para cambiar, tratar de cambiar todo ese mal que hemos causado y luego hacerlo por bien. Que así sea, mis hermanos, y que Dios, nuestro Señor y Jesús, nos sigan acompañando. Ahora vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos siga dando de su gracia, nos siga haciendo favores que tanto necesitamos en esta vida, pero también agradecerle por todo lo que recibimos, porque Él nunca nos deja de su mano. Él siempre nos da su mano para levantarnos en los momentos caídos. Cuando nos sentimos más mal, el Señor viene en nuestro socorro. Así es que vamos pues a pedirle y a darle gracias por todo. Bendito Señor, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo eso, Señor, que llevaste a cabo, para que yo y todos mis hermanos aquí en la tierra seamos librados de nuestros pecados. Seamos liberados y llevados un día ante ti, Señor, cargados de felicidad, que no haya sufrimiento para aquellos, Señor, que han hecho algo bueno en esta vida. Que en realidad, Señor, tú tomes en cuenta los hechos por los cuales nosotros, ¿verdad?, hemos trabajado, y que cada día, Señor, nos des tu gracia, nos envíes de tu amor para nosotros no salirnos ni alejarnos de ti en los momentos, Señor, en que sentimos muchas aflicciones, tenemos muchos problemas, hay enfermedades en los familiares, en fin, tantas cosas que nos suceden, Señor. Ayúdanos para que no nos echemos atrás, sino que continuemos adelante, caminando, Señor, con fuerza, como tú nos enseñaste, Señor, que todavía yendo con esa cruz cargada, aún así, Señor, no te desanimabas, aún así, Señor, llegaste hasta ese lugar y ser crucificado, que así como llegaron a crucificarte, Señor, también muchos de nosotros todavía, Señor, te hemos causado esa clase de daño con nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a liberarnos de ellos y a no caer más en esos pecados, Señor, que tanto te ofenden. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos encaminando, síguenos llevando por la luz. Especialmente te pido, bendito Espíritu, por aquellos que están alejados de Dios, que en los días festivos, en los días en que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor, muchas personas, Espíritu bendito, se van a emborrachar, a drogarse, a fiestas, como si de eso se tratara. Ayúdales, Espíritu bendito, a reflexionar y a darse cuenta que todo eso es falso, que todo eso nos va a llevar a la muerte, que todo eso no es nada agradable ante los ojos de Dios, que así como el pueblo de Israel pecó, cuando se postraron ante dioses falsos, ante dioses hechos por sus manos, Dios les castigó con la muerte. Así también nosotros podemos ser castigados si no dejamos a un lado el pecado. Ayúdanos a reflexionar de esa manera, bendito Espíritu, y que cada uno camine según la voluntad de Dios. Madre Santísima, te damos gracias, Mamita María, porque así como Jesús sufrió, tú sufriste del corazón, tú llevaste también esos dolores, tú también, al igual que nuestro Señor Jesús, tal vez no sufriste los golpes, pero sufriste el dolor del corazón, que es muy terrible también. Te pedimos, Mamita María, que nos hagas fuertes así como tú lo fuiste, que al recibir esa noticia de que nuestro Señor había sido apresado, te llenaste de angustia, te llenaste de temor, y aún así, Mamita del Cielo, nunca blasfemaste como nosotros lo sabemos hacer. Ayúdanos pues a caminar y a ser igual que tú. Ayúdanos a ser diferentes en esta vida, que a todo aquel hermano y hermana necesitado que vemos por ahí, les ayudemos. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración
que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos a través de esta radio Fuerza Salvadora. Mi invitación es a que continúe escuchando de la palabra de Dios, y a que este triduo pascual lo vivamos como realmente debe ser. Vayamos, asistamos a esta Santa Misa, que es tan hermosa, que nos pide que acompañemos a Jesús, que así como Él nos acompaña cada día, que así como Él nos guía a través de esta vida tan difícil de llevar, porque no es nada fácil, el Señor nos ayuda, nos fortalece. Sigamos pues adelante sin detenernos ni un solo instante. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo, Domingo de Ramos, también esta misa. Vayan, asistan, para que vean qué hermoso es escuchar de la palabra de Dios. Bendiciones.